Bendecido día, hermosa familia del Ministerio en el Arca de María. Pues vamos continuando con estas cosas tan hermosas, estas meditaciones sobre estas verdades divinas que están encerradas en el libro del cielo, en los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta. Vamos aprendiendo aquí todos juntos esa oración en modo divino, la cual nuestro Señor Jesús pues siempre se complace. Y antes de iniciar, vamos dándole gracias a nuestro Señor por otro día más que nos permite estar aquí, tratando de aprender juntos todas estas cosas tan hermosas y tan divinas que el Señor nos quiere compartir, pidiendo siempre esa luz al Espíritu Santo para poder realmente comprender, entender, y no solamente comprender y entender, sino también vivir, ¿verdad? Que es la meta, vivir todos estos escritos, vivir todo esto que nuestro Señor nos quiere transmitir, no como un conocimiento más en nuestro intelecto, sino realmente llegar a esa plenitud, llegar a vivir todo esto, Jesús en nosotros. Y bueno, pues vamos a ponernos en presencia de nuestro amado Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Madre y Señora nuestra, ruega e intercede por nosotros. Ángeles de Dios, vengan y toquen mi frente para imprimir en mí al Espíritu Santo y así infundirme la luz para poder comprender las verdades y el bien que estos escritos contienen. Amén. Bueno, pues vamos continuando. Ya nos hemos adentrado ya en estas últimas sesiones en lo que es el Padre Nuestro. Hemos visto frase por frase, palabra por palabra, todo lo que esto eh, contiene realmente estas cosas realmente tan importantes y tan hermosas que quizás nosotros cuando rezamos el Padre Nuestro, pues no nos hemos detenido a pensar toda la profundidad que tiene, todo lo que hay detrás de cada palabra, todo lo que nuestro Señor nos quiere enseñar. Y bueno, pues vamos a continuar con, con lo que es el Padre Nuestro. Vimos el hágase. Vamos a empezar ahora con el hágase tu voluntad. Y aquí vamos a profundizar un poco, ¿verdad? Porque es muy importante para no confundirnos, porque quizás tenemos muchas preguntas, ¿verdad? Luisa también tenía muchas preguntas y se las preguntaba a Jesús, ¿verdad? Cuando ella quería saber algo. Cuando nosotros hablamos de la divina voluntad, ¿verdad? Como hemos ya visto a través de todos estos temas que hemos tenido, eh, pedimos el reino y sabemos que el reino es la obra de la divina voluntad obrante en la criatura, obrante en nosotros. Jesús le dice a Luisa que ya no es hacer su voluntad, sino realmente ahora toca vivir, ¿verdad? Porque hay una diferencia entre hacer la voluntad de Dios y vivir la voluntad de Dios. Y esto es muy importante que lo podamos entender. Luisa le decía a Jesús, ¿verdad? Le decía, si tú en el Padre Nuestro dices, hágase, porque dice, hágase, ¿verdad? Si tú me dices que lo viva, o sea, esas preguntas tenía Luisita, ¿verdad? Cuando él le explicaba, ¿verdad? Entonces Jesús habla de esa diferencia entre el hacer y el vivir. ¿Y qué diferencia hay entre el hacer y el vivir? Bueno, pues hacer, como dice la palabra, es un acto externo, ¿verdad? Cuando se hace un acto externo, hay un orden. Y la criatura, con su propio esfuerzo, cumple esa orden. El hacer corresponde al tiempo de la santidad, de la redención, ¿verdad? El hacer la voluntad de Dios, ¿sí? El hacer de la voluntad de Dios implica que hay dos, ¿sí? Dios y la criatura, la voluntad humana y la voluntad divina. Dios manda sobre la criatura y el hombre obedece, cumpliendo la ley. Implica también los sacramentos, ¿sí? La oración. Y estas tres cosas constituyen el hacer, el cumplir la ley de Dios, conocerla, amarla, ¿verdad? Los sacramentos que nos constituye la iglesia, en donde nosotros debemos
por ejemplo, de confesarnos frecuentemente, de comulgar, ¿verdad? Las oraciones que hasta muchas veces son repetitivas, ¿verdad? Esto incluye el hacer. También hay algo aquí, un punto clave, algo característico, que son las obras de misericordia, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, visitar a los enfermos, bueno, etcétera. Entonces vamos profundizando cuando Jesús habla del hacer. Este hacer implica lo que es la santidad humana. Y la santidad humana es una santidad de la tierra, no del cielo. Y ahora entendamos lo que significa el hágase que le dijo a Luisa, ¿sí? Entonces vamos viendo que en el volumen 20, en octubre 15 de 1926, esto le dijo. Dice, significaba que todos debían rogar que al menos hicieran la voluntad de Dios. Y esto es de todos los cristianos y de todos los tiempos. No se puede decir cristiano si no se dispone a hacer la voluntad de su Padre Celestial. Bueno, aquí vemos, aquí nos dice Jesús, que lo mínimo que quiere es que se haga la voluntad de Dios, que se haga la voluntad de Dios. Pero no esto, pero esto no es solo lo que quiere nuestro Dios. Su único deseo es que vivamos en su divino querer. Y este es un paso mínimo para poder pasar a lo siguiente. Por eso nos dice eso Jesús, que al menos se hiciera la voluntad de Dios. Y Jesús se refiere aquí que todos los cristianos, ¿verdad? Y el Apocalipsis nos habla, nos dice sobre la muchedumbre, ¿verdad? Salvada y los 144,000. ¿Se acuerdan de esos pasajes? La muchedumbre salvada es lo que Jesús nos dice aquí, ¿verdad? Los que al menos hagan la voluntad de Dios, y esto es de todos los cristianos. También nos dice, y de todos los tiempos, no se puede decir cristiano si no se dispone a hacer la voluntad del Padre Dios. Y en la siguiente frase vamos a ver cómo Jesús da la verdadera petición, ¿sí? Como en el cielo, así en la tierra. Entonces, siguiendo, como es la traducción en latín, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Que primero es cielo y luego tierra, sicut et cielo et in tierra, primero va cielo y luego tierra. Entonces, ¿se fijan? Jesús está pidiendo por todos, por los dos, por los de la muchedumbre que quieren salvarse con la redención y por aquellos que quieren entrar al reino de la divina voluntad. Aquí Jesús nos está excluyendo, no está excluyendo a nadie en el Padre nuestro, ¿verdad? Pero vamos viendo la verdadera intención y vamos viendo qué nos dice en ese octubre 15 de 1926. Dice, significa vivir en el querer divino, significa rogar que venga el reino de mi voluntad a la tierra para vivir en él, en el cielo. No solo hacen mi voluntad, sino que viven de ella, ¿sí? Ahora, ahora estamos viendo que sí hay una diferencia, ¿sí? Entre el hacer y el vivir, ¿verdad? Porque como estamos diciendo, como en el cielo, como en la tierra, lo que Jesús quiere hacer es que vivamos en el divino querer. Y en el divino querer se vive, no se hace. Porque cuando tú haces la voluntad de Dios, haces obras aisladas. Cuando tú vives la voluntad de Dios, tú vives todos los actos de tu vida en forma continua, ¿sí? El hacer la voluntad de Dios es hacer obras buenas y no siempre son cuando se dan la oportunidad de hacer estas obras buenas, ¿sí? Pero vivir la voluntad de Dios es obrar en el divino querer, es decir, vivir la voluntad de Dios en el acto incesante de Dios. Y el acto incesante de Dios es nunca salir de la voluntad divina. Esto es la inseparabilidad de no vivir jamás la voluntad humana, ¿verdad? Tu querer, sino vivir en pleno el querer de Dios. Y esto es vivir en el cielo. ¿Y qué significa vivir en el cielo? En el cielo ya no hay voluntad humana, porque ya no tienes poder de decisión.
Nosotros aún tenemos el único poder de decidir, es aquí en la tierra, ¿sí? Allá en el cielo es único poder, el único poder que hay es el de Dios. Y todas las almas se mueven en el acto único y eterno de Dios, y eso es realmente bellísimo. Y en ese vivir, Jesús, cuando está diciendo el Padre nuestro, está pidiendo que ese cielo divino, ese divino querer, nosotros lo vivamos en ese acto incesante. ¿Verdad? Y vamos viendo qué es el divino querer. El divino querer, ¿verdad? Miren, cuando estamos hablando del don de la divina voluntad, es un don que se da para las almas viadoras, o sea, para las almas que viven, vaya la redundancia, para las que estamos vivas. Y este don nos va a llevar al divino querer. El don de la divina voluntad es un regalo maravilloso que nos está dando nuestro amado Dios para conocer, amar y entregarnos acto por acto. Y en la medida que la criatura vaya conociendo, vaya dando su fiat y obrando, es decir, girando, entonces esos mismos actos te van a ir empujando al divino querer. Entonces el divino querer es el acto único y eterno de Dios, ¿sí? El divino querer es la eternidad de Dios. Y vivir en la eternidad no significa solo como nos han dicho, ¿verdad? Las almas que ya están en el cielo, los bienaventurados. Bienaventurados se dice que ya están en esa visión beatífica. Y la visión beatífica es que están ya contemplando la hermosura de Dios, y es contemplar eternamente a Dios, ¿sí? Jesús le dice a Luisa que en el divino querer, en su eternidad está todo. Dios es un acto, un solo acto y no dos actos, porque sería falible y esto significa que pudiera equivocarse, de errar, ¿verdad? Y Dios no se equivoca. En Dios está encerrado todo, el acto único y eterno de Dios que contiene todo lo que es Dios y contiene el pasado, el presente y el futuro de nuestro tiempo, porque en el tiempo de Dios no hay tiempo, es eternidad y donde no hay tiempo está todo. Entonces, cuando el alma vive en el divino querer, entra al reino, entra al divino querer, entra a esa eternidad. Dentro de la eternidad va a encontrar todo lo que es Dios, con todas las cualidades divinas y con todas sus virtudes divinas y con toda la potencia creadora divina. Y jamás vamos a terminar de conocer a Dios, porque en el cielo el amor se va a ir renovando. No será igual, sino que Dios va a tener siempre sorpresas de amor en el cielo y en la tierra si llegamos a vivir el acto único y eterno de Dios en esa continuidad divina. ¿Y cómo saber, cómo identificar si un alma ya vive en el divino querer? Esa es una buena pregunta que quizás también nosotros nos la hacemos, ¿verdad? Y miren, les voy a decir aquí algo muy importante. Un alma jamás, jamás de los jamases va a saber que está viviendo en el cuarto grado, en la plenitud. Jesús le dice a Luisa que en el momento en que el alma sepa que ya está viviendo en el divino querer, es porque su hilo de soberbia, que es tan finísimo, ¿verdad? Porque así es la voluntad humana, es un hilo muy finito. Y Jesús se reserva eso para el alma. Pero Jesús le dice a Luisa que le da signos para ir conociendo qué tanto nuestro Dios ya se está manifestando. Y esos pequeños signos nos los va a ir dando a través del camino de nuestra vida, de cómo vamos dando nuestro fiat, ¿sí? Por ejemplo, Jesús le dice a Luisa que la señal para saber si el alma está viviendo o está queriendo eh, o se está introduciendo apenas al divino querer, es precisamente que ella sienta que en casi todos sus actos encuentre paz. Es la paz. Vas a ir notando que aquellas cosas que te turbaban con más frecuencia anteriormente ya no te producen alteración, sino paz. Se va a ir detectando también el dominio de ti mismo. Y esto quiere decir la capacidad de que todas las cosas que suceden alrededor ya no reaccionas humanamente, sino divinamente. Y reaccionar divinamente es en el interior, es en el adintra, no en el afuera.
¿verdad? Normalmente lo que nosotros estamos, ¿verdad? Cuando nos pasa algo, ¿verdad? Nosotros reaccionamos, ¿verdad? Y luego sacamos nuestro yo, ¿verdad? Tengo que hacer algo al respecto. Luego nos ponemos así de, ya saben cómo somos, ¿verdad? Queremos muchas veces aclarar situaciones, queremos defendernos a nosotros mismos, que ya escuchamos chismes, que no fue así, ahí estamos, no es que le tengo que decir la verdad, es que así no fue, y ahí estamos, ¿sí? Deja que Dios actúe y que Él decida y vaya moviendo tu barca. Las oportunidades se van a mostrar, los obstáculos se van a mostrar, pero Dios va a ir guiando tu barca en la medida que nos vayamos abandonando. También otra señal es que sentirás que cuando vamos girando, al principio, pues es con esfuerzo, ¿sí? ¿Verdad? Estamos viendo cómo hacerle, ¿verdad? ¿Qué palabras emplear? ¿Verdad? A veces estamos ahí pensando y recordando, ay, lo que vimos y que los giros y tan hermoso. De repente veo el árbol, ay, a ver cómo le digo, a ver, déjame ver. Y luego con eso que tenemos memoria de teflón, a ver cómo era, a ver, ay, Señor, en cada hojita te amo. En cada florecita te amo, mi Señor, o si vemos el cielo estrellado, a ver, ¿cómo era? A ver, ¿qué le digo? Ay, Señor, ¿qué te digo? Y así estamos, ¿verdad? Nos cuesta un poquito, ¿verdad? Ese esfuerzo para tratar de hacerlo bien, ¿sí? Em, pero después, fíjense, eh, después se va facilitando, así va como girando, así como más fácil con el tiempo, ¿verdad? Tu acto preventivo, que hay que hacerlo todas las mañanas, ¿verdad? Ese, reconociendo nuestra nada, reconociendo el todo que es Dios, ¿verdad? Dios es todo, yo no soy nada. Invocar a la ven, Señor, ven divina voluntad, ven a pensar en mi mente, ven a ver en mis ojos, ven a hablar en mi boca, etcétera, ¿verdad? Entonces, y ahí uno, en sus actos, uno se va recordando al principio, claro, cuesta, hay que cambiarnos el chip y después con el tiempo a medida que va pasando el tiempo, que tú te vas empapando de estos escritos que vas estudiando, se te va haciendo más fácil, ¿sí? Cuando estamos diciendo, ven Señor a pensar en mi mente y de repente a las 2 horas ya no falta que ya estamos pensando mal, pero luego te acuerdas, ay Señor, eres tú. Entonces uno va reaccionando, uno se acuerda, porque así es nos va a ir recordando, ¿verdad? Mientras nosotros nos vayamos disponiendo, ¿sí? Entonces, en tu acto preventivo que haces en la mañana, tus actos en el día, y vas a ir notando que automáticamente lo vas a ir haciendo, es decir, que ya se va a hacer sin esfuerzo, ¿verdad? Que ya no habrá esfuerzo, sino que te va a salir como automático, ¿verdad? Sino que habrá actos más espontáneos en la divina voluntad, ¿verdad? Que en el momento que tengas quizás una tribulación muy fuerte, lo primero que vas a hacer es entrar en Jesús, porque será lo primero que se te vendrá a la cabeza que te dieron una mala noticia, ya no te vas a perturbar, sino vas a decir, ay Señor, tú vas a proveer, Jesús, bendito seas, alabado seas, te doy gracias y te amo. Y ya no vas a tener esa paz, vaya, ¿sí? Vas a ir descubriendo que en cualquier acto ya no vas a estar pensando en ti, sino que tu acto va a estar pensando siempre en Jesús y esto ya no va a ser con esfuerzo como al principio, sino que se irá dando, como dice Jesús, sin esfuerzo. El alma que va conociendo, introduciéndose en la divina voluntad, va sintiendo y la va invistiendo con una alegría inmensa, no como sentimiento físico, sino como sentimiento del alma, porque en esa alegría puede haber por afuera dolor, pero por dentro es una alegría inmensa, ¿verdad? Inmensa de darte. Vas a sentir lo que sintió nuestra Madre Santísima, ¿verdad? Ella sintió un deseo muy fuerte de darse por dentro y por fuera. Y vas a ir sintiendo lo que es la maternidad fecunda y divina en ti. Eso ya lo vimos en el tema de la plenitud. Y estos signos no significan que yo ya estoy en el divino querer completamente, sino que son señales, ¿eh? Son señales que nos va a ir dando Jesús para irnos dando cuenta de la manifestación de Dios, ¿verdad? Que se está haciendo vida. Dios, y aquí hay algo muy importante, Dios no puede manifestarse en plenitud si no hemos masticado cada una de las verdades divinas.
Si ya empezamos a sentir esto en la lectura de los primeros volúmenes, muy bien, vamos por buen camino, pero sabiendo que todavía queda un buen recorrido, porque la voluntad humana está viva y tenemos que estar muy atentos hasta el final de nuestros días, ¿sí? Pero Jesús nos va a ir dando señales. Y les recuerdo que esto es, ay, disculpen, esto se vive en el interior. Si esto no se anda pregonando, esto no se anda poniendo ahí en el Instagram, "Ay, yo ya vivo en el divino querer porque tengo paz, porque me pasó esto y esto, ya estoy en". No, eso es algo entre tú y yo, es una intimidad entre tú y Dios, perdón, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver este pasaje del libro del cielo también, lo que nos dice al respecto. Dice: regresar a la felicidad, como en el cielo, así en la tierra, igual en el volumen 20 dice, en las palabras, hágase tu voluntad, y aquí marcado con rojo, en las palabras, hágase tu voluntad, que todos hagan la voluntad suprema, y en él, como en el cielo, así en la tierra, que el hombre regrese en aquella voluntad de donde salió para readquirir su felicidad. Readquirir su felicidad, lo repito, los bienes perdidos y la posesión de su reino divino. Entonces, Jesús añora, desea que vivamos el cielo desde aquí en la tierra. Es decir, que nuestra tierra esté impregnada de esos dones divinos, de esa vida divina, de la felicidad, porque esa es la verdadera felicidad, que es una felicidad constante, no una felicidad pasajera que termina de un ratito, ¿sí? La felicidad que es incesante no termina, es la alegría de Dios. Y eso también ya lo profundizamos sobre la alegría de Dios, sobre la sonrisa de Jesús en el tema de la plenitud. ¿Quieres tú ser la sonrisa de Jesús? Yo creo que sí. Yo creo que todos queremos ser esa sonrisa de nuestro Señor. Entonces, si queremos ser la sonrisa de Jesús, entonces que se refleje en nuestra vida, en nuestros actos, ¿sí? Es la vida divina, en ese don de darse, porque nos vamos convirtiendo en madres, de dar la vida por todos, para que Jesús esté feliz y su felicidad es la mía, la felicidad de Dios. Y con todo esto que hemos visto en esta parte, ¿qué queremos nosotros? ¿Queremos hacer o vivir? Queremos hacer la voluntad de Dios, pero como se hace en el cielo. Y en el cielo se hace viviéndola. Aquí también podemos hacer un pequeñito giro. Miren, tomo y hago mío las palabras de Jesús para que el deseo de Jesús sea mi deseo de mi amado Jesús también, ¿sí? Deseo para vivir desde aquí el cielo en mi tierra. Entonces, ya para terminar, cada vez que recemos el Padre Nuestro, hagamos una pequeña pausa al mitad del Padre Nuestro. Hagámoslos un poco meditado, no tan rápido como las viejitas que a veces se reúnen en nuestras parroquias a hacer el rosario, que Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, que nosotros tu reino, hace tu voluntad en la tierra. Porque, ¿cuántas veces no hemos escuchado o nosotros mismos también hemos hecho así el Padre nuestro? Entonces, hagamos una pausa a la mitad del Padre Nuestro para meditar lo que Jesús nos dice, ¿verdad? Que se haga su voluntad en la tierra, ¿verdad? Que somos nosotros, en la tierra de mi alma, porque recordemos que nosotros somos tierra, ¿se acuerdan? Fuimos hechos de barro, porque Adán fue hecho del barro y nosotros somos la tierra, esa tierra de Dios, esa tierra que está tan dura, ¿verdad? Nosotros queremos que en esta tierra venga el reino, que obre en mi tierra. Y reflexionemos en esta última parte que acabamos de ver para darle a Jesús ese te amo y unirnos en ese deseo de Jesús, en ese acto suplicante, unirnos a esa súplica de que el reino de Dios se extienda en mí y en todos. ¿Verdad? Que es lo único que deseamos, ¿verdad? Que nos enseñe a abandonarnos, a desapegarnos de nuestras cosas, que cada uno de nosotros, de nuestros actos, ¿verdad? Sean actos divinos y que nos lleven a vivir realmente a la plenitud.
Y bueno, pues con eso terminamos el día de hoy, quedémonos con esto, ¿verdad? Empecemos a meditar el Padre Nuestro realmente de una manera pausada, pensando en cada una de las verdades divinas que se esconden a través de cada estas palabras. Sobre todo el día de hoy, ¿verdad? Quiero hacer la voluntad de Dios, al cual estamos llamados a hacerla, o la quiero vivir, así como en el cielo, ¿verdad? Como lo acabamos de ver, en el cielo se vive la voluntad de Dios. Y bueno, pues démosle gracias a nuestro Señor por estas verdades divinas que hoy hemos visto y pues vamos a continuar con el Padre Nuestro pues la próxima vez. Y terminemos con esa oración tan hermosa del Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y sigamos remando mar adentro con Jesús, José y María.